La Taenia cellum y la Taenia saginata son parásitos que generan grandes enfermedades para el ser humano. La taxonomía de la Taenia cellum y la Taenia saginata es que ambas provienen del reino Animalia. Además de eso, alberga el filo Plastelmitos. Su clase es de los castodos y provienen de la familia Taenidae y su género Taenia. El ciclo biológico de esta bacteria va a comenzar con 7 pasos. El número 1, que es cuando los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos cruda o mal cocinada. Número 2, en el intestino los cisticercos maduran hasta convertirse en adultos y se adhieren a la pared por sus escolices. Número 3, los helmintos adultos producen proglotides que luego se vuelven grávidas y pueden liberar los huevos o desprenderse de la tenia. Número 4. Los huevos o las proglotides desprendidos se eliminarán del huésped con las heces. Número 5. Los cerdos o los seres humanos se infectarán al ingerir huevos embrionados o proglotides grávidas. Número 6. Los huevos se convertirán en ozósferas que penetran en la pared intestinal. Y finalmente, el número 7. Las ozósferas circularán hasta los músculos y otros órganos y se convierten en cisticercos. El hábitat de la Taenia solum. Este va a ser un parásito que se va a encontrar en su forma adulta, ya que vive en el intestino delgado de los seres humanos, pero sin embargo en su estado larval puede causar cisticercosis humana, en donde las larvas se pueden alojar y desarrollar en los músculos estriados como la piel, el hígado y el sistema nervioso central. El hábitat del parásito de la Taenia saginata va a vivir solamente en las primeras porciones del intestino delgado del ser humano y en su estado inmaduro o de larva se va a encontrar en los músculos del ganado bovino, que prácticamente va a ser el huésped intermediario de esta Taenia saginata. La fase más impactante se da cuando las tenias se encuentran en su etapa de huevos embrionarios o proglótides grávidas y los seres humanos, las reses y los cerdos se infectan al ingerirlos. Es importante que para que evitemos el contagio de esta bacteria llevemos a cabo las siguientes medidas de prevención. Número 1. Cambios de hábitos alimenticios para reducir las probabilidades de contraer la teniosis, tales como cocción doméstica de la carne y vísceras de cerdo, cortándola en trozos o tiras de 5 centímetros de grosor y sometiéndola a temperatura elevada en agua hirviendo o aceite durante 1 hora hasta que ya no aparezcan indicios de sangre en medio de los cortes. Número 2. Cambios en los hábitos higiénicos y alimentarios de la población encaminados a reducir la probabilidad de contraer cisticercosis, tales como lavado de manos antes de comer, preparar y servir alimentos y después de ir al baño, evitar el fecalismo a ras del suelo, consumir agua potable y hervida o clorada, consumir alimentos limpios y bien cocidos, lavar las frutas y verduras con agua y jabón y desinfectar estas últimas. ¿Qué enfermedad provoca? La Taenia solium entra en acción cuando los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos cruda o poco cocinada, y estos cisticercos, después de la ingestión, se vaginan y se adhieren al intestino delgado por sus escólices y maduran hasta convertirse en tenias adultas, causando una infección intestinal por parásitos adultos o también llamada teniasis. Sin embargo, en el caso de la Taenia solium, si se consumen los huevos directamente, se pueden desplazar por el torrente sanguíneo a diferentes órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, el tejido muscular esquelético, entre otros, provocándonos cisticercos como en el caso de la res y el cerdo, y en estos pacientes puede producirse la cisticercosis.
por Taenia solium es una infección parasitaria intestinal provocada por la taenia en su etapa adulta. Se transmite al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios de tenia, llamados cisticercos, presentes en la carne de cerdo infectada poco cocinada. Los seres humanos infectados por gusanos adultos de Taenia solium no presentan síntomas o tienen molestias gastrointestinales muy leves. En los casos graves o crónicos, los síntomas pueden incluir dolor de vientre, prurito anal, pérdida del apetito, pérdida de peso, mareos, diarrea, deseo intenso de sal, adelgazamiento por una absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos, manifestaciones nerviosas como irritabilidad o bruxismo y, asimismo, pueden presentar proglótides visibles en las heces. La cisticercosis es una infección causada por la Taenia solium en su estado larvario. La cisticercosis humana ocurre cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium que han estado en las heces de un portador humano de tenia y estos, al convertirse en larvas, viajan por el torrente sanguíneo a diferentes tejidos del cuerpo, se adhieren a ellos y forman quistes o cisticercos. Los huevos de tenia se propagan a través de los alimentos, el agua o las superficies contaminadas con heces. Los síntomas suelen aparecer en torno a las 8 semanas después de ingerir el parásito y depende del lugar al que haya viajado, puede causar diversos síntomas. Tratamiento Taenia solium. El tratamiento se puede realizar de forma individual o mediante la administración colectiva de medicamentos, en función de las circunstancias locales y los enfoques de control que se adapten. La teniasis se puede tratar con dosis únicas de praziquantel, 10 miligramos, con una tasa de curación del 88 al 100%, o niclosamida, adultos y niños mayores de 6 años, con una eficacia del 90%. También se ha utilizado el tratamiento con 400 miligramos de albendazol durante 3 días consecutivos. Su eficacia oscila del 85 al 88%. Taenia sagittana. El tratamiento de la infección por Taenia sagittana es muy similar al de la Taenia solium. Se puede tratar con dosis únicas de praziquantel, 10 miligramos, con una tasa de curación del 88 al 100%, o niclosamida, adultos y niños mayores de 6 años, con una eficacia de 90%. También se ha utilizado el tratamiento con 400 miligramos de albendazol durante 3 días consecutivos. Su eficacia oscila del 85 al 88%. El método diagnóstico para la Taenia solium va a ser identificada mediante microscopía, porque se van a identificar microscópicos huevos y proglítidos de las heces. Sin embargo, estos solo se van aproximadamente hasta los 2 o 3 meses de establecida la tenia adulta en el yeyuno superior. La repetición de los análisis y las técnicas de concentración van a aumentar la probabilidad de que se detecten las infecciones leves. Se va a recomendar un análisis de 3 muestras fecales que se van a recolectar en distintos días. El método de diagnóstico de la Taenia sagittana va a ser mediante la teniasis, que se va a hacer a través de un examen de muestras fecales. También se puede preguntar a los pacientes si han defecado segmentos de tenia, ya que las muestras deben recolectarse en 3 días distintos para que el laboratorio que se vaya a llevar los examine con el microscopio para ver si todavía contiene huevos de tenia. Los huevos de tenia se van a poder detectar en las heces 2 a 3 meses después de lo que ha comenzado la infección. Examen coprasparasítico. Esa prueba se usa en el diagnóstico diferencial de la diarrea prolongada, ya que permite identificar los parásitos presentes en el tracto gastrointestinal. Se solicita en casos de diarrea, dolor abdominal, sangre y o mucosidad de las heces. Este se asocia al extranjero, al consumo de agua o comida contaminada o al contacto con un familiar o conocido con una infección parasitaria. El riesgo es mayor y está más recomendado el análisis. La detección de anticuerpos mediante el método ELISA ha mejorado la sensibilidad diagnóstica. Se hace igual mención sobre la detección del DNA mediante reacción en cadena de polimerasa.
Fisiología: Tenia sagittana. Esta tiene un tamaño variable entre 6 y 12 metros de longitud. Está constituida por una cabeza denominada spurret que se adhiere al intestino mediante unas ventosas y un cuerpo constituido por unidades repetitivas denominadas proglótides, pudiendo llegar hasta 1000 o más. Cada proglótide contiene un útero con un número de ramificaciones laterales entre 15 a 20 y que pueden llegar a contener 1000 de huevos. El aspecto del útero, así como el tamaño de la proglótide, permiten hacer la diferenciación entre una Tenia sagittana y una Tenia solum. Los huevos de las tenias son morfológicamente similares en ambas especies.